Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos podcast escuchas, palabra que no sé si existe, pero debería a estas alturas del partido. Le hace falta la lengua española. Eh, y sean bienvenidos todos a esta nueva edición de su podcast irregular em, Y favorito. favorito, predilecto, hermoso, llamado Hacia el Nobel. Estamos aquí reunidos en nombre de la poesía, del amor, de los libros eh, y estoy acompañado por la compañera Xochipilli Hernández. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Hacia el Nobel. En esta ocasión vamos a estar hablando de la extraordinaria Ida Vitale. Para los que no la conozcan, es una poeta uruguaya fantástica que recientemente ganó el premio Cervantes. Sí, y precisamente eso es lo que, bueno, eso y aparte su extraordinaria obra, lo que nos reúne para hablar de Ida Vitale en este programa de Hacia el Nobel, porque precisamente en el momento en el que los escritores de lengua española ganan un galardón tan prestigioso como el premio Cervantes, pues suele suceder que sus obras empiezan a traducirse a lenguas clave para ganar el máximo galardón de las letras mundiales, como es el inglés, el noruego, el sueco, el francés, ¿no? Y entonces Ida Vitale en algún momento no tenía tanta proyección internacional, sí había sido publicada, sobre todo, por ejemplo, por el Fondo de Cultura Económica aquí en México, precisamente porque vivió varios años aquí, vivió muchos años aquí, um, pero más allá de eso, o sea, su obra no sonaba mucho, sonaba entre los ríos subterráneos de la poesía latinoamericana, eh, tal como algunas de sus compatriotas, como Cristina Peri Rossi, como Idea Vilariño, ¿no? Como incluso eh, como algunos de sus compañeros de generación, de la generación del 45, Cinco. como Juan Cuña y todos ellos, pero que no sonaban más allá de un grupo de, digamos, entendidos de la poesía latinoamericana que siempre están buscando alguna otra cosa que leer, ¿no? Y entonces, me parece que, bueno, y la experiencia nos ha enseñado que hablar de poesía es un poco más difícil que hablar de narrativa. Y no es que las vidas de los poetas sean menos fascinantes, ni sus obras sean menos comentables, digamos, pero sí hay hay algo de inefable, ¿no? Hay algo de indescriptible que hay en la poesía de muchos de los poetas de los que planeamos hablar, eh, y resulta muy difícil comentarlos, ¿no? Y por eso le pediría a mi compañera Xochipilli Hernández que nos lea un excelso fragmento de una página, un repositorio de información eh, universal y fidedigna. Por favor. En el que se habla precisamente sobre la obra de Ida Vitale. ¿Podrías leérnoslo, por favor? Claro, claro, Leopoldo. La descripción dice así. Inscrita en la tradición de la vanguardia histórica americana, su poesía indaga en la alquimia del lenguaje y establece un encuentro entre una exacerbada percepción sensorial de raíz simbolista, siempre atenta al mundo natural,
y la cristalización conceptual en su perfil más preciso. Vaya. Estoy extasiado Esa por esta muestra es de erudición. Ida Vitale, bueno, más bien la obra de Ida Vitale según Wikipedia. Y bueno, después... Creo que no hace falta precisar más. Sí, me parece que después de esta descripción que acabas de dar, esta erudita descripción que nos acaba de dar la Wikipedia, pues nos podemos ir despidiendo. Queridos amigos, muchas gracias por visitarnos en este episodio de Hacia el Nobel. Ya no queda más que decir. Bueno, puede sonar bastante, a lo mejor poco recomendable empezar con esta descripción de Wikipedia, pero precisamente queríamos leerla porque de alguna manera ejemplifica muy bien las ideas que se forman en torno a la poesía de Ida Vitale. Esto es, que a veces es un poco incomprensible, ¿no? Cuando hablamos de Ida Vitale, en realidad no sabemos muy bien cómo describir su poesía, porque precisamente es muy compleja. Debemos confesar algo. Fue un rotundo fracaso nuestra primera grabación de Hacia el Nobel número 5 con Ida Vitale. Así es. Sucedió que nos quedamos sin habla. Sí, llegó un momento en el que solamente nos estábamos mirando entre los dos, como este meme de los muñequitos que tienen sus ojitos así. Nos estábamos viendo así porque llegó un momento en el que teníamos la sensación de que las palabras se habían agotado, ¿no? Sí. Y es que me parece que llegar hasta lo profundo, lograr describir en palabras sucintas y sencillas a una poeta de tan altos vuelos y de tan distintas estéticas es muy complejo, ¿no? Y siendo que, o sea, Ida Vitale no deja de ser una figura fascinante en las letras de lengua española, ¿no? Si rascamos, si leemos y si investigamos, hay cosas para un episodio enorme, ¿no? Sí. Sin embargo, sí, el primer intento que llevamos a cabo fue desastroso. Desastroso. Sí. Si algún día nos hacemos nuestro Patreon y pagan más de 5,000 pesos al mes, les enseñaremos esa grabación. Sí. Para que oigan cómo nos agarramos del chongo. Nos agarramos del chongo y tartamudeamos y de verdad es complicado a veces, como bien dices, hablar de poesía. Ahora, con una figura como la de Ida Vitale, con una obra como la de Ida Vitale, pues es un poco más complicado. Sí. Y siendo que Ida Vitale en sí es, por ejemplo, podríamos empezar hablando de la generación en la que ella creció. En la que ella creció como poeta, ¿no? Una de las cosas que uno ve primero a la hora de buscar la generación del 45 en Uruguay en internet es una fotografía en la que aparece ella y muchos otros insignes poetas uruguayos y sudamericanos con Juan Ramón Jiménez, ¿no? Uh-huh. O sea, Juan Ramón Jiménez ya está ahí todo viejito, ya se le va como un ojito al otro lado y todos ellos así lozanos y sonrientes alrededor del maestro, ¿no? Y en esta generación es impresionante porque cuenta entre sus filas autores completamente disímiles, ¿no? O sea, por un lado está Ida Vitale, ¿no? Cuya obra es compleja, ¿no? Y es erudita y es difícil, ¿no? Es una poesía además muy bien pulida, muy bien trabajada. Y por otro lado, por ejemplo, en esa misma generación tenemos a Mario Benedetti, por ejemplo, uh-huh. que es un poeta no malo, ¿no? Como mucha gente piensa, pero sí es un poeta que está del otro lado del estadio, de la estética.
que maneja Ida Vitale, ¿no? Mario Benedetti es un poeta de palabras sencillas, de bajos vuelos, digamos, de una sencillez preciosa, de temas muy asibles, ¿no? No por nada mucha gente empieza a leer poesía gracias a Mario Benedetti, ¿no? Pero, o sea, pensando que ellos dos son parte de una misma generación y que los marcan los mismos sucesos históricos, que los marcan las mismas vanguardias, por ejemplo, que están reverberando, ¿no? En esta parte del continente. Es impresionante cómo pueden salir poetas tan distintos, ¿no? De un solo sitio. Sí, es verdad, y es que si pensamos un poco en la edad de Ida Vitale, sí. Tiene 95, bueno, ahorita no sé cuántos tenga, pero cuando recibió el Cervantes tenía 95, es decir, ya está grande. Ella nació en 1923, entonces ha vivido prácticamente distintas manifestaciones poéticas, ha conocido a multitud de escritores, ha visto el desarrollo de multitud de estéticas y se ha nutrido de esas estéticas. A mí lo que, ahorita que dijiste, ya va en los 90, ¿no? Ya está en tiempos extra, ¿no? La amiga Ida Vitale. Pero pensando eso, a mí me perturba mucho pensar que Nicanor Parra ya usaba pantalón corto cuando Ida Vitale estaba naciendo. Si lo piensas. Sí, es fascinante, ¿no? Pensar un poco en las fechas, porque a veces te llevas unas sorpresas bastante raras, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues ya que tomas la palabra con Nicanor Parra, pues cabe decir que ellos eran amigos, se conocieron, convivieron durante algún tiempo, hasta el grado del que tenemos una anécdota en la que, según esto, estos dos poetas viajaban por Chile en un coche y estuvieron a punto de accidentarse. Imagínate. Tanto era su pasión por los viajes y por la amistad poética que casi se estampan por ahí en algún lugar chileno. Una cordillera. Sí, ¿no? Que vaya, que esa suerte lo hubiera querido José Carlos Becerra, ¿no? Pero no iba por tierra. No. Quizás. O Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia, yo creo que sí. Pues sí, vaya, la vida de Ida, ahora sí que la vida de Ida Vitale ha sido pues larga, y eso le ha dado oportunidad de convivir con muchos escritores, y vaya, también su situación, sus situaciones vitales en los que ella se vio inmiscuida, ¿no? El contexto que la rodeó. En este caso, pues, estos problemas políticos que existieron en Uruguay la orillaron a exiliarse en México, y pues, gracias a esa circunstancia, ella tuvo la oportunidad de conocer a otros escritores, como Octavio Paz, como, no sé, Efraín Huerta, muchos escritores que estaban residiendo en México en ese entonces, Álvaro Mutis, es decir, pues con la crema innata de la literatura mexicana en esos momentos. Algo interesante fue que ella estuvo participando, apoyando a estos escritores en diversas revistas. Una de ellas fue esta famosa revista que dirigía Octavio Paz, que era Vuelta. Súper curioso, porque cuando yo leí en mi previa investigación a esto que ella colaboró con Vuelta, bueno, pues se me ocurrió revisar la única revista Vuelta que yo tengo por ahí arrumbada en mi biblioteca, en mi revistero, que por cierto... En el baño. En el baño...
Que por... no, no es cierto. O sí. Que por cierto, compré en la calle de Donceles hace muchos años, como en unos, ¿qué será? 10 pesos. Y estaban ahí un montón de revistas y vi una vuelta y dije, bueno, vamos a ver qué En onda. una vuelta te trajiste En una vuelta. exacto. Y en Y una ida me traje a Ida. Qué gracioso. Mátenme, por favor. Pues como ven, aquí hay mucho humor y mucha literatura. Y pues hace rato le di una ojeada a vuelta, una vuelta a vuelta. Ya, basta. Y encontré ahí que entre los colaboradores está el nombre de Ida Vitale. O sea, entre múltiples escritores geniales como Juan Goytisolo y Ulalume González de León y etc, etc. Algunos de nuestros favoritos. Sí, y estaba esta escritora Ida Vitale junto a su esposo, que si no mal recuerdo se llamaba Enrique Fierro, que también colaboraba con Vuelta, ¿no? Entonces, bueno, Ida Vitale, pues como ya bien mencionamos y como ustedes habrán dado cuenta, pues tuvo un crecimiento poético impresionante, ¿no? Rodeada de escritores, de estéticas, supongo que de opiniones sobre su poesía, es decir, pues una maravilla, ¿no? Ahora que lo dices, me recuerda una cosa que me comentaste hace tiempo sobre las costumbres de corrección de Ida Vitale. Y lo pienso en referencia a su edad porque, por ejemplo, pensamos en un José Emilio Pacheco, ¿no? Que llegó a una edad también avanzada y él, a pesar de estar ya muy grande, no dejó de editar, ¿no? Sus obras, como que al paso de los años él iba madurando y él sentía que tenía que solidificar mucha de su obra, ¿no? O sea, es algo que suele suceder con los poetas que llegan a una edad muy avanzada, ¿no? Porque, por ejemplo, un Andrés Caicedo que muere, me parece que sin llegar a los 20 o apenas entrando a los 20, pues no tiene chance de editar, ¿no? Pero me habías dicho alguna vez algo sobre las costumbres de edición, ¿no? De Ida Vitale, de que cuando están los poemas ahí no los relee, ¿no? Una cosa así. Sí, y es muy interesante porque como bien dices, pues muchos poetas acostumbran revisar sus poemas y hacer ediciones y ediciones y ediciones y ediciones que quitan una coma, que quitan una palabra, ¿no? Que cambian la sintaxis. Es frecuente que pase en la poesía, pero Ida Vitale no lo hace. Esto lo mencionan en una entrevista de las que le llegaron a hacer y le preguntaron por qué sentía ella después de ver su primera obra. Es decir, en el aniversario de los 70 años de su primer poemario. Una Santo cosa así. Dios. Y yo digo, válgame, qué barbaridad. Su primer poemario tiene la edad de mis abuelitos. 70 años, imagínate. ¿Y qué pensaba ella sobre esa poesía? Y ella mencionaba algo así, ¿no? Es una paráfrasis muy somera. Que ella sintió eso en su momento. O sea, esta poesía es de alguna manera una evidencia de su sentir hace 70 años, ¿no? Y que no tenía por qué retocarlo, que ella no pensaba hacer ediciones sobre esos poemas, a pesar de lo que ella pudiese pensar pues ya sea de la sintaxis, de la estética, etcétera, porque en su momento ella lo expresó así, y eso era una evidencia. Entonces, esto es fascinante también, ¿no? Pensar que finalmente un poema ya está hecho y tal como salió, tal como surgió, es. A mí me llama mucho la atención porque pienso que uno está tentado a editar sus escritos cuando pasa el tiempo y se da cuenta que a lo mejor por ahí no iba la cosa, pero ella no lo hace. Y es maravilloso porque, pues, cuánta trayectoria no tiene la Ida Vitale del Premio Cervantes en comparación con la Ida Vitale de 25 años, ¿no? Sí. Y además,
ahora que mencionas el Cervantes, es una experiencia muy, muy bonita escuchar el discurso que ella da frente a los reyes de España, eh, cuando le ofrecen, cuando ella acepta este galardón, ¿no? Porque nosotros vemos a algunos escritores que ya tienen una edad muy avanzada y vemos a Ida Vitale y en realidad, permítaseme otro chiste, pero Ida no está tan ida, ¿no? Ida, o sea, tiene una vitalidad, una lucidez de pensamiento y una fluidez de las ideas que nosotros veinteañeros ya envidiamos, ¿no? Sí, por supuesto. Se habrán dado Se cuenta habrán dado en, cuenta. en estos sendos minutos de archivo sonoro que hemos dejado nosotros. Se supone que tendríamos que estar al 100% de nuestra capacidad cognitiva y sin embargo aquí estamos. Eh, y vaya, o sea, vemos por ejemplo, bueno, con todo respeto a Mamá Coco, ¿no? A Elena Poniatowska, que de repente ya se le van las cabras. Como pudimos constatar con sus desafortunados comentarios sobre la marcha feminista hace un par de días. Eh, pero vemos a Ida Vitale, y Ida Vitale está al 100, ¿no? O sea, está escribiendo, editando, Traduciendo. traduciendo, que además en sí, a mí me parece que sería muy valioso un Nobel para Ida Vitale, porque, bueno, en principio porque es uruguaya, y yo como mexicano de sombrero de ala ancha y bigote y charreteras, me duele decirlo, pero la literatura de esa región, argentina y uruguaya, es de las más brillantes que dio este continente. No solamente con contar, o sea, si un país produjera en su siglo XX solamente a los escritores de la generación del 45, ya tendría para ofrecer en el ámbito internacional. Y en realidad el hecho de que el Nobel haya dejado pasar, por ejemplo, a un Roberto Juarros, a un Juan Carlos Onetti, a un, vaya, a un, eh, a una Idea Vilariño, ¿no? A un Felisberto Hernández. Si así nos vamos a Argentina, ni se diga, ¿no? A un Jorge Luis Borges, ¿no? A esta región, incluso región lingüística, ¿no? De la América Latina, le hace falta un premio Nobel, ¿no? No porque lo necesite para ser bueno, sino por una representación a nivel internacional que, que le hace falta, ¿no? Siendo que ya la Academia Sueca ha dejado pasar a escritores tan brillantes, ¿no? Pues hay buenas noticias. Todavía existen escritores brillantes que salieron de esta región y una de ellas es Ida Vitale. Sí, claro. Y pues más que nada, y yo no lo digo al azar, coincide conmigo Alberto Chimal en una también de sus entradas si no mal recuerdo, es en Excelsior o en Milenio. Bueno, en un periódico. En uno de esos En periódicos. uno de esos periódicos. Disculpen la imprecisión. Eh, que Ida Vitale fue una poeta hasta cierto punto relegada de sus compañeros de generación. Es decir, hasta el Cervantes no sabíamos demasiado de ella. Y a pesar de toda su amplia trayectoria y a pesar de todo su trabajo, ya mencionamos, ¿no? También como traductora, a pesar de todo esto, pues no sabíamos bien ahora sí qué onda con ella. Precisamente en este libro que nosotros tenemos del Fondo de Cultura Económica, que se llama Procura de lo Imposible, si te das cuenta hay una diferencia abismal entre la primera edición, que fue en Tierra Firme, y esta edición que salió a raíz del Cervantes. Es decir, hay una diferencia de 20 años. O sea, llevaba 20 años sin editarse. 20 años sin editarse. Imagínate.
Y vaya, no es por, bueno, sí es por eso. Recordemos que Ida Vitale es la 5ª mujer en ganar el premio Cervantes. Que es impresionante, ¿no? Uh-huh. Sí, es doloroso escucharlo. Entonces, pues hay que hacerle justicia a quien justicia merece. Ida Vitale es una candidata excelente para el premio Nobel. Así es. Completamente de acuerdo. Que además, bueno, también, bueno, creo que ya es un estereotipo, pues hablar del machismo en la literatura española, pero pues sí, tiene un sustento, ¿no? Si pensamos en la literatura brillante escrita por mujeres en español, solamente en el siglo XX, por ejemplo, y vemos de repente a escritores en realidad no tan relevantes que han ganado el premio Cervantes, Uh-huh. muchos de ellos, por ejemplo, españoles, ¿no? Pues hasta cierto punto nos quedan a deber, ¿no? Sí. Y vaya, no es por demeritar a las escritoras que han ganado el Cervantes, como por ejemplo Ana María Matute, ¿no? Que tiene una obra extraordinaria, ¿no? Pero o sea, es un testamento de qué tan poco espacio se le ha dado a muchas escritoras de lengua española que tienen trayectoria igual e incluso muchas veces hasta mejor que muchos ganadores del premio Cervantes, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, finalmente se le ha hecho justicia a sus 95 años, pero se le hizo. Sí. Yo creo que para que ustedes sepan completamente de lo que estamos hablando, porque estamos debrayando aquí sobre Ida Vitale, pero no les hemos mostrado un poco de su obra. Tienes razón. Y es que me parece que esa es una de las ventajas también que nos da hablar de poesía, ¿no? Porque a la hora, por ejemplo, de hablar de un narrador, pues uno puede escoger fragmentos y uno puede, no sé, incluso si es una minificcionista, spoiler alert, uno puede leer un par de párrafos, un par de oraciones de un narrador, pero es posible expresar un poco las ideas que tienen ciertos narradores a través de un resumen, a través de algo interesante, ¿no? Que pueda uno contar de las novelas o de los cuentos. Pero en sí la poesía te da la oportunidad de leerla, ¿no? Y de presentarla al público, ¿no? Lo cual me gusta mucho hacer. Sí, sí, por supuesto. Y se van a dar cuenta ustedes de lo que decía Wikipedia al principio. Lo van a sentir. Van a sentir la cristalización en sus mentes. Sí. Bueno, yo les leo un poema que a mí me gustó mucho, que se llama La palabra infinito. La palabra infinito es infinita. La palabra misterio es misteriosa. Ambas son infinitas, misteriosas. Sílaba a sílaba intentas convocarlas sin que una luz anuncie su dominio. Una sombra señala a qué distancia de ellas está la opacidad en que te mueves. Van a algún punto del resplandor y anidan, cuando las dejas libres en el aire, esperando que un ala inexplicable te lleve hasta su vuelo. ¿Es más que su sabor el gusto de la vida? Santo Dios. Sí, este también es uno de mis poemas favoritos de este libro. Y bueno, sí, o sea, creo que se puede ver precisamente esta idea, ¿no? Que expresa este pedazo de erudición que nos da la Wikipedia, en el sentido como del hermetismo de la poesía de Ida Vitale, ¿no? Muchas veces es un poco difícil de leer y requiere segundas lecturas, requiere un trabajo por parte del lector, ¿no? Que es algo que también me hablabas alguna vez, ¿no? La lucha que hay entre el lector y el escritor para buscar el significado, ¿no? Sí, es una interesante idea la que tiene Ida Vitale acerca de la poesía.
Y es esto que tú mencionas, y es que la incomprensión en sí es una manera de acercarse a la poesía. La incomprensión, y uno pensaría, bueno, pero ¿cómo, no? Si cuando uno lee poesía busca comprender. Y es precisamente eso de lo que habla Ida Vitale. Cuando tú lees un poema, pues muchas veces no lo comprendes, no lo entiendes, entonces tienes que desentrañarlo. Y esa incomprensión, de alguna manera, te, te alienta pues hacer el papel del detective mental. Y por otra parte, pues también aprendes algo, ya sea del lenguaje, ya sea de la idea detrás del poema. Puedes aprender muchas cosas a raíz de la incomprensión. Entonces, eso explica muy bien por qué su poesía es así. A veces un poco inextricable, a veces un poco extraña, ¿no? Bueno, a mí me pasa que cuando leí algunos de sus poemas me tardaba mucho con uno, porque tenía que estar revisando y pensando qué había detrás de sus palabras, correteando un poco el sentido, el significado. Y esa es la intención de Ida Vitale, lo cual me parece genial, porque cada poeta tiene su propuesta, su poética, y el de ella es esta es su propuesta. De alguna manera invitar al lector, o más bien obligar al lector, a que no sea pasivo, ¿no? Sí, y eso está en contraste, en mucho contraste con, con la poesía de muchos de sus amigos, ¿no? Por ejemplo, de Mario Benedetti o del mismo Nicanor Parra, ¿no? Claro. Que buscaban una especie como de sencillez, como de una especie de expresión eh, llana, sencilla de asimilar, pero a la vez muy expresiva, ¿no? E Ida Vitale creo que sí tiene mucha expresividad, pero es una expresividad como velada, ¿no? O sea, los brillos de expresividad que uno puede conseguir en sus poemas, uno los siente, pero muchas veces no sabe explicarlos, ¿no? Esas son imágenes hasta cierto punto subconscientes que llaman al lector más allá de lo evidente, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Como bien dices y lo expresaste muy bien, uno puede sentirlo, pero no entenderlo. Sí. Lo cual es pues, básicamente la primera cosa que un lector tiene que aprender a la hora de empezar a leer poesía, ¿no? Sí, por Lo supuesto. cual a veces frustra a muchos, pero que deleita a otros como nosotros, rancheritos tristes y ñoños, en palabras de Asís Córdoba. Bueno, ñoños no, él dice rancheritos tristes en este Valle de Lágrimas. A mí me gustaría leer un fragmento, porque el poema está dividido en tres, pero a mí el que me encanta es este primero, de un poema que viene aquí también en Procura de lo Imposible, que bueno, si son mexicanos, les pasamos el dato. Eh, este libro entró en una de las ofertas de don Paco Taibo y ahora podemos comprar esta antología extraordinaria de Ida Vitale a unos 50 pesos mexicanos, ¿no? Lo cual es muy bueno, si ustedes la encuentran, cómprenla, vale mucho la pena. Y en este libro viene un poema que se llama Ventanas, único paisaje. Y esta es la primera parte. Si miras hacia arriba, solo verás disgregarse veloz una unidad contra el liso azul, lábiles velos a inconcebible distancia. Verás un río sin vados. Más allá, ya en el atrio del escándalo y los matices, golondrinas sobrevuelan este despeñadero de ventanas. Es, a mí me encanta porque también, a mí me parece que Ida Vitale es una maestra del remate. O sea, sus poemas siempre terminan en un golpe o en un enigma. El golpe que suele darse es, o sea, uno no entiende y uno va como desentrañando y al final siempre logra poner la imagen justa para la maravilla.
¿no? O algo que uno no entiende en absoluto y que hace que uno quiera seguir leyendo el poema para desentrañar un poco el sentido, ¿no? A mí la imagen que me encanta es golondrinas sobrevuelan este despeñadero de ventanas, ¿no? Son palabras muy sencillas, pero la imagen es poderosísima. El poema, a lo largo del poema se iba haciendo como una especie de juego eh, sonoro, ¿no? Ujú. Esto de lábiles velos a inconcebible distancia, ¿no? Como sonidos como muy, um, muy Labiales. labiales, muy húmedos, ¿no? Eh, y al final termina en este eh, giro, ¿no? Que los sonidos son muy distintos, pero tienen el mismo ritmo y la imagen es certera, ¿no? Me parece que es un testamento de la maestría de Ida Vitale y su cuidado extremo a la hora de construir una imagen poética, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho este poema. Sí, y así como estos dos poemas que les acabamos de leer, pues así es su obra, ¿no? Sí, Es maravillosa, es un poco extraña para las letras hispanoamericanas, pero es genial. así es. Y constituyen un enigma. A mí me parece que cada poema de ella es un enigma. Y para leer a Ida Vitale, pues uno tiene que armarse de la lupa y de, y de paciencia, Incluso hasta del microscopio. sí, de microscopio. Pero es una experiencia diferente y muy reconfortante. Sí. Y sí, a mí me parece, como bien dices, reconfortante y refrescante. Ujú. Porque a pesar de que Ida Vitale lleva escribiendo muchísimos años, su poesía me parece que es completamente vigente y absolutamente nueva. Sí. En el sentido de que su trabajo no envejece. Hay muchos poetas del mismo tiempo que estuvieron escribiendo en tiempos de las vanguardias y así, cuya obra ya no se está leyendo con tanto entusiasmo. Y me parece que el trabajo que hay detrás de la poesía de Ida Vitale, más allá de lo sonora o de lo ingeniosa que pueda ser, no envejece, ¿no? Se mantiene fresca, incluso a pesar del paso de los años, lo cual es lo mismo que decir que es universal. Y pues qué mayor eh, adjetivo para ponerle a un escritor que a nosotros nos gustaría ver en las listas del premio Nobel, ¿no? Sí, por supuesto, y que tiene muchas posibilidades, ya lo habíamos mencionado, porque su poesía parece algo que le gustaría a la Academia Sueca. Sí. A mí a ratos me recuerda a algunos de los poetas que han sido laureados, como por ejemplo Tomás Tranströmer, ¿no? Que tiene también este juego del sentido. Muchas veces los poemas de Tranströmer, igual que los de Vitale, son artificios poéticos muy sutiles y muy enigmáticos, ¿no? Pero que a la vez terminan con este golpe certero hacia la conciencia del lector, ¿no? Eh, y entonces tal vez los ecos que pueda haber de Tranströmer resuenen en los oídos de los académicos suecos, ¿no? Lastimosamente, algo que a mí me parece que lastima un poco las posibilidades de Ida Vitale y de muchos escritores hispanoamericanos es que hay muy pocos eh, miembros de la Academia Sueca que leen activamente el español. Pero gracias a las traducciones tal vez podamos ver una oportunidad para nuestros escritores hermanos en la lengua. Sí, y pues esperemos eso. Eh, Ida Vitale es una de nuestras fuertes candidatas. Me da mucho gusto que sea una poeta uruguaya y que sea una poeta eh, que convivió con estos escritores tan queridos
para nosotros. Por ejemplo, bueno, para mí, Sara de Ibáñez. Sara de Ibáñez, que fue la madre de Ulalume González de León. Quienes me conocen saben que yo estoy traumada con esa mujer. Poeta mexicana uruguaya. Y pues ella tuvo este influjo también, conoció a diversos escritores que no son reconocibles. De alguna manera ella es un poco el legado de ellos, un poco pues el acompañamiento de ellos. Entonces es bonito pensar que podría ganar este premio, que podrían las letras españolas verse representadas por ella en la Academia Sueca. Así es. Bueno, me parece que, pues, no sé si tengas alguna otra cosa que agregar sobre esta poeta. A mí, antes de pasar a alguna otra cosa, me gustaría leer otro de los poemas que vienen aquí en Procura de lo Imposible, que es en sí es una imagen, una idea que de repente, que se instala en tu mente y que de repente estás caminando y recuerdas, ¿no? El poema se llama El día un laberinto y dice: el día un laberinto donde solo tienes la luz unos minutos. Te asomas a la mesa que marea, miras papeles, mares que se ajan, letras confusas, hojas de otro otoño, el registro del día, el laberinto, donde solo tuviste luz unos minutos. Wow. Este es un poema que a mí me emociona mucho y me aterra. Esta imagen o sea, que el día es un laberinto donde uno solo tiene unos minutos. Es terrible y al menos a mí me pone la piel chinita y me pone a pensar sobre lo triste que es vivir, lo cual me encanta. Y así. Pues yo ya no tengo nada que... Mira, mis notas ya se terminaron sobre, sobre todo lo que tenía que decir de Ida Vitale. Bueno, a excepción de una nota que se quedó aquí solita, que ella tenía un libro firmado por Octavio Paz, en el que estaba un pajarito en una rama. Y el pajarito era Octavio Paz. No necesitaban saber esto, pero lo anoté porque no lo sé. No sé, tal vez a alguien le salve la vida esta información. Sí, quizás un día en una de estas trivias de vida o muerte, si necesitan contestar eso, pues ya saben. Ida Vitale tenía un libro firmado por Octavio Paz con un pajarito. Esa era mi última nota. Y pues también mi recordatorio es escribir para la próxima vez en qué periódico escribe Alberto Chimal. Alberto Chimal, perdónanos. Perdónanos, en serio, leí demasiados periódicos, entonces pues ya se me cruzaron los cables. Sí, y sabemos que eres un buen tipo, entonces sabemos que nos vas a perdonar nuestra imprecisión. Esperamos que no estés peleado con alguno de esos dos periódicos. Y que sea la jornada. Pues ya ni modo, si es mi recordatorio, la próxima vez escribiré así, con letras grandes, cuál periódico era. Y hasta aquí mi reporte, Leopoldo. Hasta aquí mi reporte, Xochipilli. Bueno, creo que podemos irnos despidiendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos su presencia y su atención, su tolerancia hacia nuestras tonterías y nuestros divagajes. Y los queremos mucho. Tomen mucha agua porque está haciendo mucho calor y no queremos que se nos insolen mientras escuchan este nuevo episodio de Hacia el Nobel. Y esperen las siguientes cápsulas de
hacia el Nobel porque están interesantísimas. Vamos a tener invitados geniales. Oh, sí, definitivamente. Geniales, expertos en los autores que vienen. Y pues nada, vayan haciendo su quiniela, así como nosotros, porque se acerca la fecha, la tan esperada fecha de la entrega de este premio. Vamos a ver si no nos sorprenden y ninguno de estos autores es el que va a ganar. Quedará a la posteridad nuestro fracaso. Sí, no será la primera vez. Y bueno, además, a los que hayan llegado hasta aquí, muchas gracias. También nos gustaría que dejaran en los comentarios a quién le van ustedes, quién es su favorito, y chance, y si alguno de ustedes le atina y nosotros no, se ganarán el fabuloso premio de un beso en el cachete de cada uno de nosotros. Bueno, esto ha sido Hacia el Nobel. Mi nombre es Leopoldo Orozco. Mi nombre es Xochipilli Hernández. Y nos despedimos. Hasta pronto. Chao.